No sé si han notado que cuando te mudas a un pueblo viejo, la gente siempre te advierte sobre las leyendas locales con una sonrisita, como si fuera un chiste para turistas. Te dicen, no vayas al río de noche, o cuidado con la mujer de blanco. Uno se ríe, abre una cerveza y piensa que son cuentos de abuela para que los niños no se ahoguen. Eso mismo pensé yo cuando compré la vieja casa de piedra cerca del cañón del río La Serpiente. Qué estúpido fui. Para los que son nuevos en el canal, ya saben que me dedico a restaurar propiedades abandonadas y a grabar el proceso. Trabajo solo, con mi cámara en un trípode y un par de focos LED potentes. Me gusta el silencio, o mejor dicho, me gustaba. La primera semana todo marchaba sobre ruedas. La estructura de la casa estaba sólida, aunque el sótano olía a humedad estancada y a algo rancio, como carne que se echó a perder hace meses detrás de un refrigerador. Una noche, mientras editaba el video del día, escuché el primer quejido. No fue el típico llanto desgarrador de película de terror. Olvídense de los efectos de sonido de Hollywood. Esto sonaba real, humano y jodidamente miserable. Era el sonido de una mujer hiperventilando, con la garganta seca, tratando de tragar aire entre sollozos ásperos. Estaba lejos, abajo en el cañón, donde el río se volvía sordo. Pensé que alguna chica se había caído por el barranco, o que alguna pareja estaba teniendo una pelea horrible. Salí al porche con mi linterna táctica, la de alta potencia. Alumbré hacia la negrura del bosque. Nada. Solo el viento moviendo las ramas secas. El llanto se detuvo en seco en cuanto la luz tocó los árboles. Un silencio clínico, de esos que te hacen doler los oídos, se tragó en ambiente. Me encogí de hombros. Asumí que era un coyote o un pájaro nocturno y volví a entrar. Error número 2. Al día siguiente, decidí explorar el cañón. Bajé por el sendero empinado, abriéndome paso entre la maleza. El ambiente allí abajo era pesado. El sol apenas lograba colarse por la densidad de las copas de los árboles. Llegué a la orilla del agua y ahí lo vi. Entre el barro y las piedras lamosas había ropa flotando. Ropa vieja, un vestido de lino blanco desgarrado, cubierto de costras de barro seco y algo que parecía grasa negra. Al acercarme con una rama para moverlo, un olor fétido me golpeó directo en la cara. Era una mezcla de descomposición y agua estancada que me revolvió el estómago. Tuve que dar 2 pasos atrás y taparme la boca para no vomitar la avena del desayuno. Pero lo peor vino cuando miré al suelo. Había huellas de pies descalzos sobre el barro fresco. Huellas humanas, pequeñas, de mujer. Lo perturbador no era su presencia, sino su forma. Los dedos estaban completamente torcidos, rígidos, como si quien hubiera caminado por allí arrastrara los pies con una agonía terrible. Y las huellas no venían de ningún lado. Simplemente comenzaban en medio de una roca y se hundían directamente en la parte más profunda y turbia del río. Esa noche decidí dejar la cámara grabando hacia el porche exterior mientras yo dormía. Tenía la paranoia de que algún vagabundo o un psicópata local se estaba metiendo en mi propiedad para asustarme. A las 3 de la mañana me despertó un golpe seco. Un golpe fuerte, sordo, justo contra la madera de la puerta principal. Como si hubieran lanzado una bolsa de papas, pesada, contra la entrada. Me levanté de un salto. El corazón me latía en las sienes, como un tambor de guerra. Agarré el hacha de mano que usaba para cortar leña. Sentía las palmas de las manos empapadas de sudor frío. Caminé descalzo por el pasillo de madera, tratando de no hacer ruido. Al arrimarme a la puerta, pegué la oreja a la madera.
Al otro lado se escuchaba una respiración asmática, rota. Podía oír el moco y la saliva moviéndose en los pulmones de quien estuviera allí afuera. Y luego, un susurro que me heló la sangre. No decía, ay mis hijos, no sean ridículos. La voz era un graznido seco, apenas un aliento que pronunció mi nombre completo. Carlos, abre, tengo frío. La voz era idéntica a la de mi madre, que vive a 800 kilómetros de distancia. El pánico me paralizó, no un pánico de susto, sino esa rigidez biológica que te dice que estás frente a un depredador apex. Me quedé inmóvil, sosteniendo el hacha con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Pasaron 5 minutos eternos. La respiración al otro lado de la puerta se fue alejando lentamente, arrastrando algo pesado por la grava del camino. Un sonido de uñas largas raspando las piedras. No dormí el resto de la noche. En cuanto salió el sol, fui directo a revisar la tarjeta de memoria de la cámara del porche. Tenía las manos temblorosas mientras metía la SD en la laptop. Avancé el metraje hasta las 03:14 am. Lo que vi en la pantalla me hizo replantearme mi cordura. La cámara capta el camino de entrada. De la oscuridad del bosque sale una figura. No era un fantasma translúcido ni flotaba. Era un cuerpo físico. Una mujer extremadamente delgada, vestida con ese mismo vestido blanco podrido que yo había visto en el río. Tenía el cabello negro, largo, enredado con ramas y lodo. Caminaba de una forma grotesca, rompiéndose las rodillas hacia adentro con cada paso, como si tuviera los huesos fracturados. La mujer se acercó a la puerta, se detuvo y luego se dobló hacia adelante, dejando caer su cabeza pesadamente contra la madera. Ese fue el golpe que escuché. Pero lo más jodido, lo que hizo que se me revolviera el intestino, fue ver cómo sus manos, que eran puras costras de piel grisácea y uñas arrancadas de raíz, empezaron a raspar las ventanas de los lados, buscando una rendija. En la grabación se ve perfectamente cómo deja marcas de fluido oscuro y espeso en el vidrio, antes de darse la vuelta y regresar al cañón con ese andar desarticulado. Decidí que a la mierda la restauración y a la mierda el dinero. Preparé mis mochilas a toda prisa. Estaba tirando mis herramientas en la caja de la camioneta, cuando un auto viejo y destartalado se detuvo en la entrada. Era don Tomás, un viejo del pueblo que me había vendido unos tablones de madera días atrás. Vio mi cara de desquiciado y mis maletas. «¿La escuchaste, verdad?», me dijo, apagando el motor de su cacharro. «Hay una maldita loca viviendo en el cañón, Tomás. Está armada o desequilibrada. Rompió mis vidrios y sabe mi nombre. Voy a llamar a la policía», le grité, furioso por el miedo. El viejo suspiró, sacó un cigarrillo sin filtro y lo encendió con parsimonia. «La policía no va a bajar ahí, muchacho. Todos aquí sabemos quién es. No es ningún espíritu del más allá. Esa es la peor parte». Me senté en el parachoques de mi camioneta, obligado a escuchar. Resulta que en los años 70, una mujer del pueblo llamada Elena perdió a sus 2 niños pequeños cuando la corriente del río creció tras una tormenta. La mujer se volvió completamente loca de dolor. Se pasó semanas metida en el agua buscándolos, día y noche, negándose a comer o a dormir. El pueblo intentó ayudarla, pero ella se volvió salvaje, violenta. Empezó a morder y a atacar a cualquiera que se le acercara. Al final, se escondió en las cuevas profundas del cañón. «Pero eso fue hace 50 años, Tomás», le interrumpí. «Una persona no vive tanto tiempo a la intemperie, comiendo vete a saber qué. Ya habría muerto». Tomás me miró fijamente, con unos ojos cansados que denotaban una verdad horrible. «Ahí está el detalle, Carlos. El agua de ese cañón tiene algo, una especie de parásito o mineral pesado, que no dejamos que el ganado tome. Ella no murió, su cuerpo se adaptó, se pudrió por fuera, perdió la razón, los dientes se le cayeron.
y la piel se le volvió dura como el cuero de tanto arrastrarse por las rocas. Ella sigue viva. Es un animal humano. No es un fantasma. Es una mujer de carne y hueso, que lleva medio siglo alimentándose de lo que cae al río, y de los incautos que bajan a ver qué es ese llanto. Lo que escuchas no es magia, son sus cuerdas vocales destrozadas, imitando los sonidos que recuerda para atraer a la gente. Copia los nombres que escucha, cuando los vecinos se llaman entre sí. El estómago se me cayó a los pies. La llorona de este lugar no era un mito con un mensaje de advertencia moral. Era una jodida anciana mutada, caníbal y ciega de dolor que vivía a unos metros de mi casa. Agradecí a Tomás, me subí a la camioneta y arranqué. Tenía que pasar por el camino que bordea el cañón, para salir a la carretera principal. El sol ya se estaba ocultando por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento. Iba a unos 50 kilómetros por hora, cuando de repente algo saltó desde el talud de tierra directamente sobre el parabrisas de mi camioneta. El impacto fue brutal. El vidrio se astilló en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor. Perdí el control un segundo y choqué de lado contra una roca grande, deteniendo el vehículo en seco. El motor se apagó, despidiendo un humo espeso. Aturdido, con la frente sangrando por el golpe contra el volante, miré hacia el parabrisas. Ella estaba ahí, encima del capó. A escasos centímetros de mí, separada solo por el cristal agrietado, vi su rostro por primera vez. No tenía ojos. Los párpados estaban cosidos por cicatrices viejas y tierra. Su boca era una grieta enorme, sin labios, mostrando unas encías negras y un par de dientes astillados que goteaban una saliva filamentosa y apestosa. Olía a muerte pura, a pescado podrido y a alcantarilla. Comenzó a golpear el vidrio astillado con la frente, usando su propio cráneo como un martillo neumático. Crack, crack, crack. Cada golpe desprendía pedazos de vidrio que me caían en la cara. La sangre de su propia frente, una sustancia espesa y casi negra, empezó a correr por el parabrisas. Estaba ciega, pero me escuchaba respirar. Preso del pánico más absoluto, estiré la mano hacia el asiento del copiloto, buscando mi hacha. No estaba, se había caído al suelo con el impacto. La mujer metió un brazo por el agujero que había logrado abrir. Su mano, fría como un hielo y dura como una lija, me agarró de la camisa con una fuerza inhumana, jalándome hacia adelante. Sentí como sus uñas sucias se clavaban en mi pecho, rasgándome la piel. El dolor fue agudo, un ardor espantoso que me hizo gritar. Logré zafarme rompiendo la tela, me tiré hacia el espacio del suelo del copiloto y encontré el hacha. Sin pensarlo, con la adrenalina quemándome las venas, lancé un hachazo a ciegas hacia el brazo que seguía metido en la cabina. El filo golpeó de lleno su muñeca. El sonido fue desagradable, como cortar madera verde combinada con un crujido de cartílago. Ella no gritó como un fantasma. Soltó un chillido agudo, puramente animal, un chillido de cerdo en el matadero. Retiró el brazo mutilado, dejando un rastro de esa sangre negra e infecta en el tablero. Aproveché ese segundo de distracción para salir por la puerta del copiloto. Caí de rodillas sobre la grava, raspándome por completo, pero me levanté de inmediato y corrí. Corrí por la carretera sin mirar atrás, dejando la camioneta, mis cámaras, mis cosas y mi vida entera en ese cañón. Escuchaba sus pasos desarticulados arrastrarse pesadamente por el pavimento detrás de mí, durante unos cientos de metros, acompañados de ese llanto seco y ahogado, que ahora sabía que no era más que un mecanismo de caza. Caminé toda la noche hasta que llegué a una gasolinera en la autopista federal a las 6 de la mañana. El empleado se horrorizó al verme cubierto de sangre, vidrios y lodo. La policía fue 2 días después a recoger mi camioneta. Me dijeron que no encontraron a nadie,
pero me entregaron mis pertenencias. La cámara del Porsche seguía intacta en mi mochila. Cuando revisé el último archivo de video que grabó la cámara antes de que yo me fuera de la casa, descubrí algo que me quitó el sueño para siempre. En los últimos minutos, mientras yo guardaba mis herramientas en la camioneta de espaldas al bosque, la mujer ya estaba ahí. Estaba agachada entre la maleza, a escasos 2 metros de mí, oliendo el aire, midiéndome. Y justo antes de que yo subiera al vehículo, la cámara capturó cómo ella recogía del suelo una de mis gorras viejas, se la pasaba por la cara ensangrentada y se la llevaba a la boca para prender mi olor. He vendido la propiedad por una miseria. No pienso volver a pisar esa zona del país. Pero cada vez que llueve fuerte aquí en la ciudad y escucho el agua correr por las alcantarillas de la calle, me quedo paralizado en la cama, porque juro que entre el ruido de las gotas puedo escuchar una respiración rota y asmática que intenta pronunciar mi nombre desde la oscuridad del drenaje. Relato número 2. Para ponerlos en contexto, mi hijo Mateo tenía apenas 7 años cuando le diagnosticaron una insuficiencia hepática fulminante. El riñón empezó a fallar justo después. Estábamos en lista de espera para un trasplante, pero el doctor me lo dijo sin anestesia una tarde de lluvia. Carlos, el niño no pasa de este fin de semana. Me salí al estacionamiento del hospital, me apoyé en el cofre del auto y lloré hasta que me dolió el pecho. Ahí fue donde apareció este tipo, un camillero del hospital apodado El Negro. El tipo se me acercó a fumar un cigarro y me soltó una propuesta que, en cualquier otra circunstancia, me habría parecido una locura o una estafa macabra. Me habló de una mujer que vivía en los márgenes de un lago seco, en una zona ejidal completamente abandonada a las afueras de la ciudad. Dijo que curaba lo imposible, pero que no cobraba con dinero, cobraba con tiempo. En ese momento no entendí el maldito significado de esa palabra, y sinceramente me importaba un carajo. Esa misma noche saqué a Mateo del hospital bajo mi propio riesgo, firmando el alta voluntaria mientras las enfermeras me gritaban que estaba matando a mi hijo. Lo subí al asiento trasero, arropado con 3 cobijas, respirando de forma tan débil que tenía que pegarle la oreja a la boca cada 5 minutos para asegurarme de que seguía vivo. El viaje en carretera fue una tortura. El GPS se volvió loco a los 20 kilómetros de dejar la autopista. Me interné por unos caminos de terracería horribles, donde las ramas de los mezquites secos rascaban las ventanas del auto con un crujido metálico espantoso. El aire acondicionado empezó a oler a azufre y a lodo podrido. Llegué al lugar a eso de las 2 de la mañana. Era una choza de adobe podrido junto a una enorme depresión de tierra agrietada que alguna vez fue una laguna. El frío te calaba los huesos de una forma poco natural. Cargué a Mateo en brazos. El niño pesaba una miseria. Parecía un muñeco de trapo sudoroso. Toqué la puerta de madera carcomida y se abrió sola. Adentro no había muebles, solo un piso de tierra apisonada y una lona vieja en el suelo. Y en el centro, sentada de rodillas, estaba ella. Olvídense de la mujer hermosa vestida de gala que ven en las películas de terror mexicanas. Esta era una anciana encorvada, con un vestido de manta gris, tan mugriento que parecía pegado a su propia piel. Tenía el cabello completamente canoso, enredado con costras de lodo y sangre seca. Lo que me heló la sangre fue su respiración. Emitía un silbido constante, un gorgoteo húmedo, como si tuviera los pulmones inundados de agua. No hablaba, lloraba de una forma silenciosa, con unas lágrimas espesas que le surcaban las mejillas llenas de llagas abiertas, donde las moscas nocturnas se amontonaban. «Por favor», le dije, arrodillándome a su lado y depositando el cuerpo casi inerte de Mateo. «Ayúdelo. Me dijeron que usted puede».
La mujer estiró una mano. Tenía los dedos larguísimos, deformados por la artritis, y las uñas tan desgastadas que se le veía la carne viva debajo. Tocó la frente de Mateo. En ese instante, el niño soltó un grito ahogado que me desgarró el alma. No fue un quejido de alivio. Mateo abrió los ojos, completamente desorbitados, mientras sus venas del cuello se tornaban de un color verde oscuro, casi negro, inflándose como si fueran a reventar. La anciana abrió la boca y de su garganta salió un quejido sordo, un eco pastoso que vibró en las paredes de adobe. ¡Ay! 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 Era un lamento que te taladraba los oídos. Un sonido húmedo, como si alguien estuviera ahogándose en un pozo profundo a escasos centímetros de tu cara. Ver la violencia con la que el cuerpo de mi hijo se arqueaba en el suelo, mientras esa mujer le succionaba el aire de la boca con un beso asqueroso y purulento, me hizo querer golpearla. Pero no pude moverme. Una fuerza invisible y pesada, como estar sumergido a 10 metros bajo en agua, me aplastó contra el piso. El proceso duró 3 minutos, que parecieron 3 malditas eras. De pronto, la mujer se apartó de golpe, escupiendo un chorro de líquido negro y fétido sobre la tierra. Mateo cayó de lado, respirando profundamente. Su piel, que hacía una hora tenía el color de la cera de una vela, comenzó a recuperar un tono rosado y saludable. Sus ojos se cerraron en un sueño pacífico. Estaba curado. Lo supe de inmediato por la fuerza de su pulso. Giré a ver a la anciana para agradecerle, sintiendo una mezcla de terror absoluto y una gratitud desquiciada. Ella me miró con esos ojos nublados por las cataratas. Levantó un solo dedo ensangrentado y señaló mi pecho. Luego volvió a emitir ese llanto ahogado, dándome la espalda y arrastrándose hacia la oscuridad de la choza. Regresamos a la ciudad. Llevé a Mateo a otro hospital, en una zona distinta, para evitar problemas legales. Los médicos no lo podían creer. Le hicieron análisis de sangre, ultrasonidos, tomografías. Los riñones estaban perfectos. El hígado funcionaba como el de un atleta. Lo llamaron un milagro médico, una remisión espontánea inexplicable. Yo solo sonreía, abrazaba a mi hijo, y pensaba que, sin importar lo que hubiera visto en esa choza, el precio había valido la pena. ¡Qué estúpido fui! El horror de verdad comenzó 3 semanas después. Mateo regresó a la escuela. Jugaba fútbol. Reía. Todo parecía normal, excepto por un detalle incómodo. El niño ya no toleraba el agua embotellada ni los jugos. Solo quería tomar agua directamente de la llave. Y a veces lo cachaba en el baño, con la cabeza metida bajo el chorro de la tina, tragando líquido de una forma desesperada, casi animal. Pensé que era una secuela psicológica del trauma del hospital. Un día, mientras le lavaba el cabello, noté algo en la base de su nuca. Eran 3 hendiduras pequeñas, horizontales, de una piel extremadamente delgada y rojiza. Al tocarlas, Mateo no sintió dolor, pero soltó una risita extraña, una risa fría que no reconocí como suya. La tensión en la casa se volvió insoportable una noche de tormenta. El cielo se caía a pedazos y el ruido de la lluvia contra las ventanas era ensordecedor. Me levanté a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Al pasar por la sala, noté que la puerta del baño estaba abierta y la luz apagada. Escuché un chapoteo constante, rítmico, acompañado de un sonido que me revolvió las tripas. El crujido de carne cruda siendo desgarrada. Entré lentamente, usando la linterna de mi celular. Alumbran hacia la tina llena de agua sucia y amarillenta. Mateo estaba ahí dentro, completamente desnudo, pero ya no era mi hijo. Su mandíbula se había dislocado hacia abajo, de una forma grotesca, ensanchando su boca para morder el cuerpo de nuestro gato doméstico.
al cual le había arrancado la cabeza limpiamente. El agua de la tina estaba teñida de un rojo espeso. Cuando la luz de mi teléfono lo tocó, el niño no se asustó. Se giró hacia mí con los ojos completamente negros, sin córnea ni iris, dilatados al máximo. Las hendiduras de su nuca se abrían y cerraban, expulsando burbujas de aire y mucosidad. «Papi», dijo, pero la voz no salió de sus cuerdas vocales. Salió de su estómago. Una voz doble, superpuesta con el graznido asmático y húmedo de la anciana de la choza. «Papi, todavía tengo sed. Ella quiere sus años de vuelta». En ese momento entendí el maldito giro de la historia. El negro me había mentido, o quizás él tampoco lo sabía. La llorona del lago seco no era un alma en pena que hacía milagros por bondad. Era una criatura biológica parasitaria que se alimentaba de la vitalidad de los niños. No había curado a Mateo, se había mudado dentro de él. Había usado el cuerpo enfermo de mi hijo como una incubadora para regenerar sus propios órganos podridos, devorándolo desde adentro hacia afuera, célula por célula. El niño saltó de la tina con una agilidad inhumana, rompiéndose los dedos de los pies contra el azulejo sin inmutarse, arrastrando las piernas dobladas hacia adentro de forma espantosa. Se me echó encima con las uñas extendidas, buscando mi cuello. La desesperación me hizo reaccionar con una violencia que no sabía que poseía. Lo empujé con todas mis fuerzas contra la pared. El impacto hizo que su cabeza golpeara el lavabo de cerámica, rompiéndolo. Mateo cayó al suelo, convulsionando, mientras de su boca y de las branquias de su cuello comenzaba a brotar un agua negra y lodosa que olía a alcantarilla pura. Ver a tu propio hijo retorcerse en el suelo ensangrentado, emitiendo el llanto desgarrador de una mujer maldita, es algo que te rompe la mente para siempre. No pude llamar a una ambulancia. ¿Qué les iba a decir? ¿Que mi hijo estaba mutando en un monstruo de leyenda? Agarré al niño, lo envolví en una lona y lo metí a la cajuela de la camioneta, mientras él arañaba el metal desde adentro, emitiendo ese maldito grito de «¡Ay, mis hijos!», que ahora sé que no es un lamento de tristeza, sino el chillido de aparamiento y caza de una especie depredadora que lleva siglos escondida en las aguas de este país. Manejé de regreso al lago seco, bajo la tormenta. Llegué a la choza, que ahora estaba completamente inundada por el agua de la lluvia que bajaba de los cerros. Saqué a Mateo de la cajuela. El niño ya casi no tenía piel humana. Sus extremidades se habían estirado, y su rostro era una masa blanda y sin facciones claras. Un híbrido de pesadilla. Lo arrojé al agua turbia del lago, que volvía a llenarse. En cuanto tocó el lodo, una silueta idéntica, pero mucho más grande, emergió de la profundidad. La anciana original lo tomó de las manos deformes. No lo atacó, lo abrazó. Ambos se hundieron en el agua estancada, mientras el llanto de los dos se fusionaba en un solo eco que sacudió todo el valle. Regresé a mi casa solo. Limpié la sangre del baño con cloro hasta que se me pelaron las manos. A la policía le dije que Mateo había sido secuestrado en un parque. Un caso más en las cifras del país. Me creyeron. Hoy se cumple un año de esa noche. He intentado rehacer mi vida, pero es imposible. Hace 3 días comenzó la temporada de lluvias aquí en la ciudad. Ayer por la noche, mientras intentaba dormir, escuché un goteo constante en la cocina. Cuando fui a revisar, la tubería del fregadero estaba goteando un agua espesa, negra y con olor a lodo. Me acerqué a cerrarla bien, y justo cuando puse la mano en la llave, escuché una voz infantil, distorsionada y húmeda, que subía directamente desde el fondo del drenaje, susurrándome a través de la rejilla. «Papi, abre la puerta. Hace frío aquí abajo y tenemos hambre». Relato número 3.
A veces pensamos que la peor maldad del mundo requiere un pacto con el diablo o un monstruo saliendo del armario. Pero no es así. El verdadero terror, el que te pudre el estómago y no te deja dormir por las noches, nace de las decisiones que tomamos los seres humanos cuando estamos acorralados. Nace de la mayor mentira que le puedes contar a una madre: decirle que sus hijos están a salvo, cuando tú sabes perfectamente que los has condenado. Para la gente que sigue el canal desde hace tiempo, saben que no suelo ponerme así de serio. Por lo general les traigo bitácoras de mis viajes de mochilero o exploraciones urbanas. Pero lo que me pasó el mes pasado en la Sierra Norte, en un pueblo fantasma llamado Las Cruces, me cambió por completo. Dejé de grabar durante semanas, porque sinceramente sentía que si encendía la cámara, eso me iba a encontrar a través de la lente. Todo empezó por culpa de un mapa viejo y una necedad mía. Estaba buscando locaciones poco comunes para el canal, lugares donde la intervención humana se hubiera congelado en el tiempo. Las Cruces era perfecto, un pueblo minero desalojado a las prisas, en los años 90 tras el colapso de la mina principal. Llegué ahí a las 4 de la tarde, manejando mi motocicleta por una carretera de terracería que parecía morder las llantas con cada piedra. El cielo estaba encapotado, de un color gris plomizo que presagiaba una tormenta de esas que borran los caminos. El pueblo estaba muerto. Las casas de adobe tenían los techos hundidos, y la maleza devoraba lo que antes eran salas y cocinas. Pero en el centro, al lado de una vieja iglesia sin campana, había una única estructura intacta, pintada de un color amarillo chillón, que desentonaba por completo con la ruina gris del entorno. Era una tienda de abarrotes, y adentro, acomodando latas de atún oxidadas, estaba una mujer. Se llamaba Elena. Tendría unos 60 años, pero cargaba un desgaste en el cuerpo que la hacía ver de 80. Tenía las manos hinchadas, toscas, llenas de cicatrices profundas, y unos ojos fijos, de esos que parecen mirar a través de ti en lugar de mirarte a la cara. No se sorprendió al verme. Me vendió una botella de agua tibia y me advirtió, con una voz extrañamente plana, que la tormenta iba a cerrar el paso de la montaña. Me ofreció quedarme en el cuarto trasero de la tienda. «Solo una regla, muchacho», me dijo, mientras limpiaba el mostrador con un trapo húmedo que olía a cloro puro. «Si escuchas ruidos en el pozo del patio durante la noche, no salgas. Y si golpean la ventana, no respondas. Hay una madre buscando lo que le quitaron y no sabe distinguir entre los culpables y los inocentes». Yo sonreí para mis adentros. Perfecto para el video de mañana, pensé. Asumí que era la típica estrategia pueblerina para asustar al citadino. ¡Qué maldito error! A las 11 de la noche, la tormenta estalló con una violencia brutal. El viento hacía crujir las láminas del techo como si garras gigantescas intentaran arrancarlas. Yo estaba acostado en un catre metálico, editando unas tomas en el celular, cuando el olor cambió. El aroma a tierra mojada fue sustituido de golpe por un tufo insoportable, a fango podrido, a vegetación en descomposición y a algo metálico, como sangre expuesta al sol. Entonces comenzó el sonido. No fue un grito de película. Fue un carraspeo largo, húmedo. El sonido de alguien que tiene los pulmones llenos de líquido y trata de hablar. Un lamento arrastrado que se colaba por las rendijas de la madera. Era una mujer llorando, pero su llanto no transmitía tristeza. Transmitía un odio puro, denso, un rencor biológico que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Lo peor fue el sonido de los pasos en el patio. No eran pasos normales. Sonaba como si alguien arrastrara un saco de carne pesada y mojada por el suelo de tierra. Schlap, schlap, schlap. El sonido se detuvo justo detrás de la delgada pared de mi cuarto. A través del vidrio esmerilado de la pequeña ventana,
La luz de los relámpagos recortó una silueta. No era un espíritu flotante, ni una mujer hermosa con un velo. Era un cuerpo macizo, alto, encorvado de una manera no humana. Pude ver la forma de unas manos enormes pegándose contra el vidrio. Las uñas estaban rotas, rompiendo el marco de madera mientras raspaban la superficie. El sonido del vidrio, ser arañado por uñas desgastadas, me taladró el cerebro. Sentí una incomodidad física tan grande que tuve que taparme la boca para no gritar del puro nervio. La ventana empezó a ceder. El marco de madera crujió bajo la presión de esa fuerza bruta. Preso del pánico, me levanté del catre, agarrando el tripié de aluminio de mi cámara como única defensa. Justo cuando el vidrio parecía que iba a estallar en 1000 pedazos, escuché pasos apresurados en el pasillo. Elena entró al cuarto. No tenía miedo, tenía una frialdad que me asustó más que el monstruo de afuera. Llevaba en la mano un enorme cuchillo de carnicero, de esos desgastados por el uso, cubierto de una grasa vieja. Me empujó a un lado con una fuerza descomunal para su edad, y se pegó a la ventana. «No están aquí», gritó Elena hacia el vidrio, con una voz ronca que vibró en mi pecho. «Te lo juro por mi vida, se los llevaron a la ciudad. Están a salvo. Yo los vi subir al camión. Están vivos». Al escuchar esas palabras, la silueta pegada al vidrio se congeló. Emitió un chillido seco, un graznido espantoso que sonó como un animal herido, y luego escuché cómo se alejaba corriendo hacia el patio, rompiendo las ramas de los arbustos con una velocidad increíble. Me quedé temblando, respirando a bocanadas. Elena se giró hacia mí, guardó el cuchillo en el delantal y me miró con esos ojos muertos. «Ya pasó», dijo secamente. «Duérmete». Obviamente no me dormí. En cuanto Elena regresó a su habitación, la curiosidad y el miedo mezclados me dieron una descarga de adrenalina. Había algo jodidamente mal en este lugar, y no era solo la criatura del patio. Era la forma en que Elena le había hablado. Le había dicho una mentira con una convicción tan perfecta que la criatura lo había creído. Esperé una hora. Esperé a que los ronquidos de la vieja se escucharan desde el otro lado del pasillo. Agarré mi linterna y salí al patio trasero, donde estaba el pozo del que me había hablado. El suelo estaba cubierto de un lodo espeso y negro, que apestaba a la misma putrefacción de la criatura. Había huellas de pies descalzos, enormes, con los dedos abiertos y rígidos, que rodeaban el brocal del pozo. Alumbré hacia el interior del pozo. Estaba seco, cubierto de escombros y basura vieja. Pero algo brilló al fondo. Bajé la linterna con cuidado, estirando el brazo. Entre las piedras del fondo, a unos 4 metros de profundidad, había ropa. Ropa pequeña, ropa de niños. El corazón me dio un vuelco. No lo pensé. Vi una vieja escana de hierro empotrada en la pared del pozo, y comencé a bajar. El olor ahí adentro era confinante, una mezcla de humedad, hierro y muerte, que me revolvía el estómago. Cada peldaño de hierro crujía bajo mi teso. Llegué al fondo y aparté unas láminas oxidadas. Lo que encontré me provocó una arcada violenta. No eran fantasmas, eran 2 esqueletos pequeños, semienterrados en la tierra seca. Los cráneos tenían fracturas brutales en la parte posterior, hendiduras hechas con un objeto pesado y romo, un hacha o un martillo. Junto a los restos había una medalla de la Virgen de Guadalupe corroída y un juguete de plástico de los años 90. Ellos nunca se habían ido a la ciudad. Los niños habían sido asesinados aquí mismo, décadas atrás. «Te dije que no bajaras al pozo, muchacho». La voz de Elena sonó desde arriba, tapando la boca del pozo. Alumbré hacia el brocal. La silueta de la anciana recortaba la poca luz de la luna.
Tenía el cuchillo de carnicero en la mano derecha y una pesada piedra en la izquierda. ¿Qué hizo, Elena?, le grité, sintiendo cómo el espacio del pozo se convertía en mi propia tumba. La vieja soltó una carcajada seca, una risa amarga que no tenía una pizca de locura, sino de una fría y calculadora lógica de supervivencia. En el 96, la mina colapsó, dijo Elena, su voz resonando en las paredes de piedra. El pueblo se quedó sin dinero. No había comida. María, la madre de estos niños, se volvió loca cuando su esposo murió en el derrumbe. Empezó a robarle a todos para alimentar a sus hijos. Nos robó las pocas provisiones que nos quedaban para pasar el invierno. El pueblo se juntó. Decidimos darle una lección, pero las cosas se salieron de las manos. La linchamos cerca del río. La ahogamos en el agua turbia para que pareciera un accidente. Me pegué contra la pared del pozo, sintiendo el frío de la piedra en mi espalda. ¿Y los niños?, pregunté, con la voz quebrada. Los niños vieron todo, continuó Elena con total tranquilidad, mientras acariciaba el filo del cuchillo. Sabíamos que si crecían, hablarían, así que yo misma los traje aquí abajo. Les dije que su mamá los estaba esperando en un juego nuevo. Un golpe a cada uno en la nuca, rápido, sin sufrir. El pueblo se fue al año siguiente, porque la culpa los consumió. Pero yo me quedé. Me quedé porque supe que María iba a volver. Y volvió, cambiada. Ya no es una mujer, es algo que el río y el odio deformaron. Lleva 30 años viniendo cada noche a buscar a sus hijos. Elena se asomó más por el borde. ¿Y sabes por qué sigo viva, muchacho? Porque cada noche le cuento la misma mentira. Le digo que sus hijos están bien, que yo los salvé y los mandé a la ciudad. Una madre desesperada se aferra a cualquier esperanza, incluso una criatura como ella. Mi mentira es lo único que la mantiene alejada del pueblo y de mí. Pero ahora tú sabes la verdad, y si ella te huele, sabrá que miento. Sabrá que la engañé durante 30 años. Elena levantó la pesada piedra, dispuesta a dejarla caer sobre mi cabeza para terminar el trabajo que empezó en los 90. Cerré los ojos, esperando el impacto que me rompería el cráneo. Pero el destino tiene una forma muy retorcida de cobrar las deudas. Un grito desgarrador, el lamento más violento y potente que he escuchado en mi vida, estalló justo detrás de Elena. ¡Ay, mis hijos! No era un eco, era un rugido de rabia pura. La criatura no se había ido, se había quedado escondida en las sombras del patio, escuchando cada palabra que la vieja me había dicho desde el brocal del pozo. Había escuchado la verdad, había entendido la mayor mentira. Escuché un golpe seco y espantoso. Elena soltó un alarido de dolor puro, mientras el cuchillo caía al fondo del pozo, golpeando cerca de mis pies. Alumbré hacia arriba con mi linterna. Lo que vi en el haz de luz me perseguirá hasta el día en que muera. Una figura de piel grisácea, cubierta de lamas de río, y con el cabello enredado lleno de gusanos, tenía a Elena sujeta por el cuello con una sola mano. La fuerza de la criatura era descomunal. Con la otra mano, cuyos dedos terminaban en uñas largas y filosas como navajas, le desgarró el delantal a la vieja de un solo tirón, arrancándole pedazos de carne del pecho. La sangre brotó en cascada, cayendo en grandes gotas cálidas sobre mi cara y sobre los esqueletos de los niños. Elena intentaba gritar, pero la criatura le metió los dedos directamente en la boca, rompiéndole la mandíbula con un crujido húmedo y espantoso para callarla. La arrastró lejos del brocal del pozo, mientras los chillidos ahogados de la vieja se desvanecían en la oscuridad del patio, mezclados con el sonido de sus huesos siendo fracturados, uno por uno, contra el suelo de piedra. Pasé el resto de la noche metido en ese pozo, abrazando mis rodillas junto a los restos de los 2 niños, cubierto de la sangre de su asesina.
Podía escuchar los sonidos incómodos, los crujidos de carne y los banquetes que la criatura se estaba dando allá arriba en el patio. El monstruo no regresó por mí. Su venganza no era conmigo. A la mañana siguiente, cuando el sol por fin se coló por la boca del pozo, subí por la escala de hierro con las pocas fuerzas que me quedaban. El patio de la tienda era una carnicería. Había restos de ropa amarilla y sangre seca por todas partes, pero el cuerpo de Elena ya no estaba. La criatura se la había llevado arrastrando hacia las profundidades de la mina abandonada. Agarré mi motocicleta y manejé sin parar hasta la ciudad más cercana. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un mito mexicano había hecho justicia por un crimen de hace 30 años? Guardé el secreto. Pero aquí está la razón por la que les cuento esto hoy. Hace 2 días regresé a mi departamento aquí en la capital. Todo parecía normal, pero cuando entré a bañarme, noté que el espejo estaba empañado, a pesar de que el agua estaba fría. Al acercarme, vi que alguien había escrito con los dedos sobre el vapor del vidrio una sola palabra, con una letra torcida, infantil y temblorosa. Gracias. Y anoche, amigos, anoche mientras editaba este video, escuché un llanto suave, ya no de rabia, sino de una profunda y eterna tristeza, viniendo desde el cuarto de lavado. Ella sabe dónde vivo, y temo que ahora que sabe la verdad, está buscando una nueva madre para sus hijos. Relato número 4. Para los que se van conectando al canal y disfrutan de nuestras crónicas nocturnas, ya se las saben. Yo no invento estas historias para ganar vistas. Me limito a relatar los correos más jodidos que me mandan los suscriptores. Pero el correo que me llegó el martes pasado, enviado desde una cuenta anónima de Proton Mail, me revolvió las tripas. El remitente solo firmó como S y adjuntó 3 archivos de audio grabados con un teléfono celular. El sonido era horrible, distorsionado por una estática húmeda. Pero lo que se escuchaba de fondo, Dios santo. Tardé 2 días en decidir si debía compartir esto, pero creo que es necesario que entiendan hasta dónde puede llegar el veneno de la sospecha. Todo ocurrió en una hacienda azucarera abandonada, a las afueras de un municipio llamado Teocelo. Samuel y Valeria llevaban 3 años de novios. Él era un fotógrafo de paisajes de esos minuciosos, y ella era una bióloga marina que pasaba meses fuera de casa investigando ecosistemas en lagunas costeras. La distancia es el terreno más fértil para que los demonios de la mente echen raíces. Samuel empezó a convencerse de que Valeria se acostaba con su jefe de investigación, un tipo atlético que compartía las cabañas de campo con ella. No tenía pruebas, solo silencios prolongados en las llamadas perdidas a deshoras, y el tono extrañamente alegre con el que ella hablaba de sus expediciones. Para arreglar las cosas, Samuel planeó una escapada de fin de semana. Rentó una pequeña cabaña rústica aislada, construida a la orilla de un canal artificial de riego que conectaba con el río principal de la región. El agua de ese canal era turbia, de un verde opaco y espeso, debido a las algas y los desechos químicos de los campos de cultivos cercanos. La primera noche comenzó con una tranquilidad falsa. Abrieron una botella de vino, pusieron música suave y trataron de actuar como la pareja feliz que solían ser. Pero los celos de Samuel eran un parásito hambriento. A mitad de la cena, el celular de Valeria vibró sobre la mesa de madera. Ella lo miró de reojo, bloqueó la pantalla rápidamente y cambió de tema con una sonrisa nerviosa. Ese pequeño gesto destruyó la cordura de Samuel. No gritó, no armó un escándalo. Se limitó a sonreír de vuelta con una mandíbula tan rígida que el plástico del vaso que sostenía crujió bajo la presión de sus dedos.
A las 2 de la mañana, mientras Valeria dormía profundamente debido al cansancio del viaje, comenzó el verdadero horror. Pero no vino de afuera, vino de las acciones de Samuel. En lugar de revisar el teléfono como cualquier persona desconfiada, Samuel fue a la cocina y agarró un rollo de cinta industrial plateada y un grueso cable de extensión eléctrica. Entró al cuarto descalzo, se subió a la cama y se arrojó sobre Valeria, inmovilizándola con el peso de su cuerpo. Ella se despertó sobresaltada, ahogando un grito, mientras la mano de su novio le tapaba la boca con una fuerza brutal. Con una frialdad espantosa, Samuel le envolvió la cabeza con la cinta, dejando libres solo los ojos, llenos de lágrimas de pánico, y la nariz para que pudiera respirar. Le amarró las muñecas y los tobillos a los postes de la cama con el cable eléctrico, ajustándolo tanto que la piel comenzó a tornarse morada, casi de inmediato. «Solo quiero que me digas la verdad, ¿vale?», le susurró al oído, con un tono casual, casi cariñoso, mientras le acariciaba el cabello empapado de sudor. «Si me lo dices, te prometo que nos vamos de aquí mañana mismo». Valeria emitía unos quejidos ahogados, desesperados, mientras intentaba inútilmente sacudirse el amarre. Samuel se sentó en una silla frente a la cama, cruzó las piernas y se dispuso a esperar. Fue en ese momento de máxima tensión humana cuando el ambiente de la habitación dio un vuelco asqueroso. El olor a humedad del canal se intensificó tanto que parecía que el agua se estaba filtrando por debajo de la puerta de la cabaña. Era un tufo metálico, rancio, combinado con el aroma a fango podrido. De pronto, la música que Samuel había dejado encendida en la sala comenzó a distorsionarse. El ritmo se ralentizó de forma grotesca, convirtiéndose en un zumbido grave que hacía vibrar las ventanas. Y entonces, desde el canal de riego exterior, llegó el lamento. Olvídense de la clásica leyenda urbana del grito espectral que se escucha a kilómetros. Esto sonaba justo debajo de la ventana del cuarto, a escasos 2 metros de donde ellos estaban. Era un llanto ronco, húmedo, lleno de una rabia acumulada por siglos. Sonaba como si una mujer estuviera expulsando litros de agua lodosa de sus pulmones mientras intentaba gritar. ¡Ay, Miss! El grito se cortaba con un graznido seco, un carraspeo asqueroso de cuerdas vocales destrozadas por la putrefacción. Valeria abrió los ojos al máximo, convulsionando de terror en la cama. Samuel se levantó de la silla de golpe, perdiendo su fingida calma. Agarró su linterna táctica y se asomó con cuidado por la ventana que daba directamente al canal de agua turbia. El haz de luz cortó la niebla espesa que se había formado sobre la superficie. Ahí, sumergido hasta la cintura en el lodo verdoso, había un cuerpo. No flotaba, caminaba con dificultad sobre el fondo del canal, arrastrando las piernas con un crujido de articulaciones rotas que se escuchaba claramente a través del vidrio. Llevaba un vestido de lino grisáceo que se le pegaba al torso desnutrido, revelando una caja torácica donde la piel parecía cuero viejo y húmedo. Su cabello negro y largo flotaba sobre el agua como una masa de algas muertas. Pero lo verdaderamente incómodo, lo que hizo que a Samuel se le helara la sangre, fue el rostro de la criatura. Cuando el haz de luz de la linterna le dio directo en la cara, el monstruo se detuvo. No tenía ojos. En su lugar, unas cuencas vacías y profundas supuraban un líquido negro que corría por sus mejillas agrietadas. Su boca se abrió tanto que la piel de las comisuras se rasgó con un sonido húmedo, mostrando unas encías podridas y desnudas. La criatura levantó una mano esquelética, cuyos dedos terminaban en uñas astilladas y clavadas de tierra, y señaló directamente hacia la ventana. Señaló a Samuel. El lamento que soltó a continuación fue tan potente que el vidrio de la ventana
se agrietó en una telaraña perfecta. No era un grito de dolor por la pérdida de sus hijos. Era un grito de reconocimiento, un eco de celos y traición, que resonaba con la misma vibración enferma que Samuel tenía en su propio pecho. Preso de una paranoia desquiciada, Samuel pensó que la criatura era una alucinación provocada por el estrés, o que Valeria la había invocado de alguna manera. Se giró hacia la cama, con los ojos inyectados en sangre y la respiración agitada. «Es tu puta madre, ¿verdad? Trajiste a alguien para que te ayudara», le gritó a Valeria, completamente fuera de sí, mientras le arrancaba la cinta de la boca de un solo tirón violento, desprendiéndole pedazos de piel de los labios en un acto sumamente desagradable. «Samuel, por favor, déjame ir. Es la Llorona de la hacienda. Los lugareños me advirtieron de ella. Busca a los hombres que lastiman a sus mujeres», chilló Valeria, llorando de dolor y pánico, con la boca ensangrentada. Pero aquí es donde el guión de esta historia da un giro absoluto y retorcido que nadie vio venir. Samuel no se detuvo. Su mente enferma torció la realidad para adaptarla a su delirio. Caminó hacia la puerta principal de la cabaña, la abrió de par en par y regresó al cuarto. Agarró a Valeria por los cables eléctricos que la ataban, y arrastrándola pesadamente por el suelo de madera mientras ella gritaba y se raspaba la espalda, la sacó al porche exterior, justo al borde del canal de riego donde la criatura esperaba. «¿Quieres agua? Pues quédate con ella», bramó Samuel, levantando el cuerpo atado de su novia con la intención de arrojarla al fango podrido para deshacerse de su problema y culpar al monstruo. Sin embargo, en cuanto Valeria quedó expuesta bajo la luz de la luna, la criatura del canal reaccionó, pero no atacó a la chica. El monstruo avanzó con una velocidad aterradora, saliendo del agua con un andar desarticulado que recordaba al de una araña gigante. Sus garras grises y húmedas no buscaron a la víctima, buscaron al verdugo. La Llorona tacleó a Samuel, derribándolo sobre la grava del porche. La fuerza del espectro era biológica, masiva, como el peso de una corriente de río desbocada. Con una de sus manos deformes, le apretó el cuello a Samuel, cortándole la respiración al instante. Con la otra mano, la criatura comenzó a enterrarle las uñas directamente en los ojos, vaciándole las cuencas con una lentitud sádica e incómoda que hizo que Samuel soltara unos alaridos ahogados que se ahogaban en su propia sangre. Mientras Samuel se retorcía en su propia agonía, ciego y desangrándose, la criatura le pegó su rostro podrido a la oreja. De la garganta del monstruo no salió un misterio cósmico. Salió una verdad histórica distorsionada. La voz era un graznido superpuesto de cientos de mujeres que habían sufrido lo mismo. «Yo no maté a mis hijos por maldad, maldito infeliz», susurró la criatura, expulsando un aliento fétido que olía a cadáver y clorofina. «Mi esposo me encerró y me los quitó por sus puros celos enfermos. Me arrojó al río para que me ahogara mientras ellos morían de hambre. Yo no busco a mis hijos, busco a los tipos como tú que creen que somos de su propiedad». Valeria, que seguía atada con los cables en el suelo del porche, vio cómo la criatura arrastraba el cuerpo aún vivo y mutilado de Samuel hacia el interior del canal de riego. Samuel intentaba patalear, pero el fango verde se lo fue tragando lentamente. Lo último que se vio de él fueron sus manos ensangrentadas, rascando desesperadamente la superficie del agua, antes de que unas burbujas de gas metano sellaran su tumba en el fondo del canal. La criatura regresó a la orilla, miró a Valeria durante unos segundos eternos con sus cuencas vacías, emitió un llanto suave, casi de cansancio,
y se sumergió de nuevo en la negrura del canal artificial, desapareciendo por completo. Valeria pasó 4 horas arrastrándose por la grava, mordiendo los cables de extensión hasta que se rompió 2 dientes, logrando aflojar la tensión lo suficiente para liberar una mano y luego el resto de su cuerpo. Logró llegar a la motocicleta de Samuel y manejó hasta el hospital del pueblo más cercano. La policía fue al lugar al día siguiente. Encontraron la cabaña destrozada, la cinta industrial y los cables eléctricos cubiertos de la sangre de Samuel. Pero el cuerpo del fotógrafo nunca apareció. El caso se cerró como un ataque de la delincuencia organizada local, algo común en esas zonas agrarias. El correo que me llegó terminaba con una nota de S, quien resulta ser la hermana de Valeria. Dice que su hermana nunca volvió a ser la misma. Ya no trabaja en la biología, no soporta estar cerca de lagos o ríos, y vive recluida en un departamento en el piso 12 de un edificio céntrico. Pero lo más aterrador es lo que S me puso en el último párrafo. Dice que la semana pasada, durante una fuerte granizada que inundó las calles de la ciudad, Valeria se despertó a las 3 de la mañana por el ruido de la tubería interna del edificio. Cuando fue a revisar la pared del baño, el agua de la taza del baño estaba hirviendo y expulsando un fango verde y espeso. Y desde el fondo del desagüe de la ducha se escuchaba una risa seca, rota, acompañada de unas uñas largas rascando el metal de la rejilla, recordándole que los celos de los hombres siempre tienen un precio que el agua se encarga de cobrar. Relato número 5. Para toda la comunidad que sigue el canal y que se avienta estas historias en la madrugada, ya saben que yo no ando con rodeos. El relato de hoy me lo envió un suscriptor que prefiere mantenerse en el anonimato total. Y después de leer lo que grabó en su bitácora de audio, entiendo perfectamente su paranoia. El tipo aceptó un empleo nocturno en una empresa de seguridad privada fantasma, de esas que no te piden papeles ni antecedentes. Solo te dan un uniforme usado, una linterna barata que parpadea y te mandan a cuidar lugares que nadie más quiere pisar. A él lo asignaron a la planta de tratamiento de aguas residuales de San Bartolo, un complejo industrial gigantesco, oxidado y medio abandonado en la periferia de la ciudad. El lugar procesaba el lodo y los desechos químicos de los parques industriales cercanos. El olor ahí dentro era una tortura física, una mezcla ácida de amoníaco, azufre y materia orgánica en descomposición, que se te pegaba a la ropa, al cabello y que después de un par de horas te dejaba un sabor amargo y pastoso en el fondo de la garganta. Su trabajo consistía simplemente en dar 3 rondines por noche alrededor de las enormes fosas de sedimentación. Unos tanques abiertos del tamaño de canchas de fútbol, llenos de un líquido espeso, negro y burbujeante. El supervisor, un tipo gordo con los dientes podridos que no paraba de rascarse el cuello, le dio una sola instrucción extraña antes de dejarlo solo en la caseta. Si escuchas que el sistema de tuberías empieza a chupar aire de golpe a las 3 de la mañana, no vayas a revisar los tanques. Te encierras aquí, te pones estos tapones industriales en los oídos y no miras por la ventana. No importa que tanto golpee el metal de los reactores. Si sales, la empresa no se hace responsable de lo que caiga a las fosas. El sueldo era el triple de lo normal. Así que nuestro protagonista pensó que el truco estaba en que la planta tiraba desechos tóxicos ilegales a esa hora y no querían testigos. Un clásico fraude corporativo, se dijo a sí mismo mientras se acomodaba en la silla de plástico de la caseta, destapando un termo con café amargo para aguantar el turno. Qué jodidamente equivocado estaba. La tensión comenzó a escalar a las 2:45 am. El silencio de la zona industrial se volvió denso, casi sólido.
El motor de las bombas principales, que siempre emitía un zumbido sordo y constante, se apagó de golpe por un bajón de energía. Los focos de los postes exteriores parpadearon hasta quedar reducidos a un filamento naranja y debilucho. Entonces, el sistema de tuberías de alta presión comenzó a jadear. Fue un sonido espantoso, amigos. Imaginen un tubo de metal de 2 metros de ancho succionando aire con un gorboteo seco, como si una garganta gigante y reseca estuviera intentando respirar a través de kilómetros de lodo. Slurp, slurp, sh. El sonido vibraba directamente en el suelo de concreto de la caseta. Nuestro suscriptor, desafiando las órdenes del supervisor por puro aburrimiento y por la paranoia de que se tratara de un derrame real que lo metiera en problemas legales, agarró su linterna y salió a la pasarela metálica que cruzaba por encima de la fosa de sedimentación número 4. Alumbró hacia el centro del tanque. El líquido negro, que normalmente era una masa inerte y pastosa, estaba hirviendo en círculos perfectos. El olor a azufre se intensificó tanto que le causó una arcada violenta. Tuvo que escupir sobre la barandilla metálica mientras los ojos le lloraban por los gases químicos. Fue en ese instante de debilidad física cuando lo escuchó. No vino del cielo, ni del bosque circundante. El lamento subió directamente desde el interior de la fosa de desecho. No era el grito limpio de las leyendas. Era un quejido ahogado. Una mujer hiperventilando bajo una capa de lodo químico. El sonido era áspero, roto, como si las cuerdas vocales de quien gritaba estuvieran cubiertas de costras de cal viva. ¡Ay, Nis! El llanto se interrumpía bruscamente con un sonido de deglución rancio, el ruido de alguien tragando agua podrida y vomitándola de vuelta al tanque. La linterna táctica enfocó el centro de la fosa. De la densa masa de lodo negro comenzó a emerger una silueta. No flotaba de forma mística. Se abría paso con una dificultad física espantosa, arrastrando un cuerpo macizo y deformado por los químicos. Era una mujer. Su vestido, originalmente blanco, estaba completamente fundido con la grasa negra y el alquitrán de la planta. El cabello largo caía en mechones rígidos, pegados a su cráneo por la mugre industrial. Cuando la figura levantó la cabeza, la luz le dio de lleno en lo que quedaba de su rostro. La piel de sus mejillas se había desprendido por la acidez de los desechos, dejando al descubierto los músculos rojizos y la mandíbula expuesta. Sus ojos estaban completamente opacos, cubiertos por una telilla blanca, como los ojos de un pez muerto en un río contaminado. La criatura no estaba llorando por un castigo divino. Estaba atrapada en el ciclo del agua de la jodida ciudad. Había sido arrastrada por los drenajes principales, y ahora formaba parte del desecho que la planta procesaba. El monstruo estiró un brazo esquelético, con los dedos hinchados por la retención de líquidos y las uñas carcomidas por el cloro. Agarró la base de la pasarela metálica y comenzó a subir. El sonido de sus palmas húmedas, pegándose contra el hierro galvanizado, hacía un eco incómodo y rítmico. Plac, plac, plac. Preso de un pánico puramente biológico, el guardia corrió de regreso a la caseta. Cerró la puerta de metal con doble llave y se tiró al suelo, tapándose los oídos con las manos. Los tapones que le había dado el supervisor estaban sobre la mesa, pero el miedo lo paralizó tanto que no pudo estirar el brazo para alcanzarlos. A través de la delgada lámina de la puerta, escuchó cómo la criatura se arrastraba por el asfalto exterior, dejando un rastro húmedo y pesado. Entonces empezaron los golpes. No eran golpes con las manos. El monstruo estaba embistiendo la puerta con su propio cuerpo pesado, utilizando el peso muerto de su torso sumergido en lodo para doblar el metal. Boom, boom, boom. Con cada impacto, el olor a alcantarilla y muerte química se colaba por debajo de la rendija, inundando el pequeño espacio de la caseta
hasta volver el aire casi irrespirable. Pero aquí es donde este trabajo de mierda revela su verdadero y retorcido giro de guión. Mientras el guardia rezaba en el suelo, esperando que la puerta cediera, el teléfono de la caseta comenzó a sonar. El timbre anticuado rompió la tensión por un segundo. Con las manos temblando, el tipo estiró el brazo y descolgó el auricular, esperando escuchar la voz del supervisor, diciéndole que la ayuda iba en camino. «Bueno, por favor, sáquenme de aquí, hay algo afuera», gritó desesperado. Al otro lado de la línea se escuchó una respiración pausada, acompañada del ruido de un encendedor y el crujido de un cigarro quemándose. Era la voz del dueño de la empresa de seguridad, un tipo adinerado que operaba desde una oficina alfombrada a kilómetros de distancia. «Sé perfectamente lo que hay afuera, muchacho», dijo la voz con una tranquilidad corporativa repugnante. «¿Crees que te pagamos 3 veces más solo por caminar con una linterna?» San Bartolo se construyó sobre las fosas comunes del antiguo orfanato municipal de los años 50. Ella siempre vuelve a buscar los restos a través de los canales de desecho. Cada 3 meses, el sistema se satura, y la única forma de que las bombas no se tapen y la planta siga generando millones es darle una distracción. Al guardia se le congeló la sangre en las venas. «¿De qué carajos habla?», susurró, mientras un nuevo golpe hacía que el marco de la ventana de la caseta se astillara. «El contrato que firmaste electrónicamente incluye una cláusula de riesgo de fuerza mayor», continuó el dueño, soltando una bocanada de humo que pareció materializarse en el auricular. «Tu uniforme tiene un rastreador GPS y las cerraduras de la caseta se controlan de forma remota. Acabo de bloquear la salida de emergencia del complejo. No puedes salir de la planta, muchacho. Ella necesita un cuerpo fresco para arrastrarlo al fondo y liberar la presión de la tubería número 4. Si cooperas, tu familia recibirá un seguro de vida por accidente industrial que los sacará de pobres. Al final del día, es un mejor trato que el que tenías antes de entrar a este trabajo de mierda, ¿no crees?» Un clic seco sonó en la puerta. El sistema remoto de la empresa acababa de quitarle el seguro a la entrada de la caseta desde la oficina central. La puerta se abrió de par en par con un chirrido violento. La llorona industrial estaba ahí, de pie en el umbral. El lodo negro goteaba de su vestido podrido, quemando el linóleo del suelo con un siseo ácido. El olor a muerte inundó el lugar por completo. El instinto de supervivencia del guardia sustituyó al pánico. No iba a dejarse sacrificar por el balance financiero de una maldita empresa. Cuando la criatura se abalanzó sobre él con las fauces abiertas, expulsando un chorro de agua lodosa y rancia directamente sobre su rostro, el tipo reaccionó con una violencia desquiciada. Agarró el pesado termo de acero inoxidable, lleno de café hirviendo, y se lo estrelló directo en lo que quedaba de la nariz expuesta del monstruo. El golpe fue brutal. El sonido de los cartílagos podridos rompiéndose resonó en la caseta. La criatura soltó un chillido agudo, puramente animal, y retrocedió un paso, balanceando los brazos de forma desarticulada. El guardia aprovechó ese segundo. Le dio una patada en el estómago desnutrido y saltó por encima de ella, saliendo a la pasarela exterior bajo la lluvia ácida de la zona industrial. Corrió hacia la barda perimetral del complejo, ignorando el dolor de sus pulmones, que ardían por los gases. Detrás de él, escuchaba los pasos pesados y los lamentos furiosos de la criatura que lo perseguía a gatas, rompiéndose las uñas contra el asfalto para alcanzarlo. Llegó a la cerca de malla ciclónica, que estaba coronada con alambre de púas. Sin pensarlo, trepó como pudo. El alambre le desgarró las palmas de las manos y los muslos, abriéndole cortes profundos que sangraban profusamente. Pero la adrenalina bloqueó el dolor. Se arrojó
hacia el otro lado, cayendo pesadamente sobre la maleza de la carretera exterior. Justo cuando las garras negras de la criatura rascaban la malla desde el interior de la planta. El monstruo se quedó ahí, atrapado detrás de la cerca, emitiendo un último llanto sordo de frustración antes de ser succionado nuevamente hacia los canales internos por la presión de las bombas que se reactivaron automáticamente. El suscriptor termina su correo diciendo que caminó descalzo y sangrando durante 2 horas hasta llegar a una avenida principal. No demandó a la empresa. Sabía que los contratos que firmó lo dejaban completamente indefenso y que los dueños tenían suficiente dinero para desaparecerlo en una de esas fosas de verdad si abría la boca. Consiguió otro empleo, uno normal, de cajero en un supermercado por la mitad del dinero, pero al menos ahí nadie intenta ofrecerlo como sacrificio corporativo. Sin embargo, me puso un detalle final que me dejó pensando mucho. Dice que desde hace una semana, el supermercado cambió de proveedor de agua embotellada para los empleados. La nueva marca se extrae de los mantos acuíferos cercanos a la zona industrial de San Bartolo. Ayer por la tarde, mientras acomodaba los paquetes en la bodega, abrió una botella para tomar un trago. Al acercársela a la boca, notó que el agua tenía un ligero tinte grisáceo y un vago olor a azufre. Y cuando pegó el oído al plástico de la botella sellada, jura que pudo escuchar un susurro diminuto, húmedo y lejano, que subía desde las burbujas del fondo, repitiendo su nombre y recordándole que en esta vida, amigos, nunca te libras del todo de un mal contrato. Relato número 6. La envidia destruye cualquier lugar, amigos. Pero cuando esa envidia se da entre dos cosas que ya no pertenecen a este mundo, el resultado es una maldición de la que nadie puede escapar. Todos hemos conocido a personas competitivas, de esas que no soportan que alguien más brille, que les copien el estilo o que les quiten la atención del cuarto. Pero imaginen que esa toxicidad, ese rencor absoluto por ver quién domina un territorio, ocurra entre dos leyendas de carne, hueso y lodo. Para la gente que se va acomodando en el canal para el directo de hoy, apaguen las luces. Lo que les voy a contar no me lo envió un suscriptor por correo. Esto lo viví yo mismo, hace 2 veranos, cuando acepté un trabajo de documentación fotográfica para un proyecto gubernamental sobre el impacto ambiental en los canales de Xochimilco. Ya saben, la típica investigación de escritorio que requiere que un tonto pase noches enteras metido en una lancha midiendo el pH del agua y tomando fotos de la fauna nocturna. Yo era ese tonto. Me asignaron la zona de la laguna de Tehuilo, una de las partes más alejadas, oscuras y poco turísticas de los canales. Ahí, el agua ya no es bonita. Está estancada, cubierta de una densa capa de lirio acuático que parece una alfombra verde y podrida. Y las chinampas de los lados están completamente abandonadas, llenas de invernaderos colapsados y muñecas de plástico descuartizadas que los dueños anteriores dejaban para ahuyentar a las malas vibras. El aire ahí huele a fango, a raíz podrida y a algo rancio que se te pega al paladar. Mi lanchero se llamaba Don Jacinto, un viejo de pocas palabras, que manejaba el remo con una mano y sostenía un cigarro sin filtro con la otra. La primera noche, mientras la neblina flotaba a medio metro sobre el agua, como un manto de gas espeso, escuché el primer lamento. Pero no fue el grito desgarrador que todos esperan. Fue un llanto fino, agudo, casi elegante. Sonaba como una mujer de la alta sociedad llorando amargamente detrás de una cortina de seda. El eco rebotaba de una chinampa a otra. Yo me emocioné. Agarré mi cámara con el lente de visión nocturna y apunté hacia los sauces llorones de la orilla. Don Jacinto, mire allá, le susurré, emocionado por el material para el canal. Es La Llorona. Tenemos un clásico en video.
El viejo ni se inmutó. Soltó una bocanada de humo gris que se mezcló con la neblina y hundió el remo con más fuerza, alejándonos de la orilla. «Esa es la de San Jerónimo, muchacho», dijo con un tono de fastidio absoluto, como si hablara de una vecina molesta. «Llegó aquí hace unos 10 años cuando entubaron su río. Es una finolis, se la pasa llorando bajito, estorbando el paso de las trajineras y presumiendo su vestido blanco de encaje. Una ridícula. El problema no es ella, el problema es la dueña de esta laguna, la de verdad, y no le gusta compartir el micrófono». En ese momento pensé que Jacinto bromeaba, o que los lancheros tenían una rivalidad absurda entre barrios. ¡Qué estúpido fui! La verdadera tensión comenzó en mi tercera noche de muestreo. La neblina era tan espesa que las luces LED de mi lancha no alcanzaban a cortar más de 1 metro de distancia. El agua estaba inusualmente quieta, pesada como el aceite. A eso de las 3 de la mañana, la finolis, como la llamaba Jacinto, empezó su rutina. Su llanto fino y agudo comenzó a escucharse cerca de una chinampa con un invernadero de rosas negras abandonado. Pude distinguirla entre las ramas. Era una silueta delgada, vestida con un velo blanco semitransparente, que flotaba sutilmente, gimiendo con una tristeza estética, casi de pintura antigua. Pero entonces, el ambiente cambió por completo. El agua alrededor de la lancha empezó a burbujear con violencia, soltando un tufo insoportable a azufre y a cañería tapada, que me revolvió el estómago. Los lirios acuáticos comenzaron a abrirse paso a la fuerza, como si algo masivo se estuviera arrastrando por debajo de la vegetación. Desde el fondo lodoso de la laguna, emergió el segundo lamento. Amigos, aquello fue un impacto físico. No fue un llanto, fue un rugido de rabia pura, un graznido asmático, potente y gutural, que vibró directamente en la madera de la lancha, y me hizo doler los dientes. ¡Ay, Miss! El grito era áspero, cargado de un rencor acumulado por siglos, interrumpido por el sonido de una garganta tragando lodo y escupiéndolo con furia. De la masa de vegetación podrida salió la otra. Esta no tenía nada de elegante. Era un cuerpo ancho, pesado, cubierto de costras de fango negro y raíces enredadas en una falda de manta gris rota. No tenía velo. Su cabello negro era una masa rígida de algas muertas, llena de sanguijuelas. Su rostro era una atrocidad biológica. La piel de la mandíbula estaba estirada y rota por los años bajo el agua, mostrando unas encías negras y unos dientes astillados que chocaban entre sí con un sonido metálico horrible. Clac, clac, clac. La llorona vieja, la local, miró hacia la chinampa, donde la llorona nueva estaba llorando. Si pensaban que los fantasmas cooperan entre sí, están muy equivocados. Lo que vi en las cuencas vacías de esa criatura vieja fue una envidia y un celo territorial desquiciados. No soportaba que la otra criatura atrajera la atención de la laguna. No soportaba que su lamento fuera más bonito. La vieja se impulsó con las manos deformes, cuyas uñas eran puras astillas de hueso clavadas en la tierra, y saltó sobre la orilla de la chinampa con un andar desarticulado y veloz, rompiéndose las rodillas hacia adelante de una forma espantosa. Lo que siguió fue una escena de una violencia incómoda y brutal, que me dejó paralizado con la cámara en la mano. La llorona vieja tacleó a la de blanco en medio del invernadero abandonado. No hubo magia, no hubo desapariciones místicas. Fue una pelea callejera, física y carnal entre dos monstruos. La vieja agarró a la finolis del cabello largo y la azotó repetidamente contra la estructura de hierro oxidado del invernadero. El sonido de los impactos secos y el crujido de los huesos rompiéndose resonaban en toda la laguna. La llorona de blanco intentaba zafarse, emitiendo unos chillidos agudos de puro dolor humano.
pero la fuerza biológica de la vieja era descomunal. Con una furia celosa, la vieja le metió las garras directamente en el rostro a la otra, arrancándole el velo junto con pedazos de piel grisácea y podrida, destruyendo cualquier rastro de la belleza de la que Jacinto hablaba. La sangre que brotaba de ambas no era roja, era un fluido espeso, negro y brillante, que apestaba a alcantarilla pura y que salpicaba las flores muertas del suelo. «Vámonos de aquí, Jacinto, dale al remo, carajo», le grité al viejo, sintiendo una ansiedad terrible en el pecho por la brutalidad de lo que estaba presenciando. Al girarme, vi que el motor de la trajinera estaba atascado. Los lirios acuáticos se habían enredado en la hélice con tanta fuerza que la madera de la embarcación empezó a crujir, hundiéndose de un lado. Nos estábamos quedando atrapados en medio del territorio de casa. La vieja terminó su carnicería en la orilla. Dejó a la Llorona de blanco arrastrándose por el lodo, mutilada, sin mandíbula, y emitiendo apenas un silbido agónico a través de la tráquea expuesta. Pero la Llorona vieja no estaba satisfecha. Sus celos enfermizos exigían una validación. Necesitaba un testigo que confirmara quién era la única y verdadera dueña del dolor en esos canales. Se giró hacia nosotros. Sus cuencas vacías, chorreando ese líquido negro, se clavaron en mi linterna. Comenzó a avanzar por el agua, nadando a gatas por encima de la capa de lirios, con una velocidad aterradora. El sonido de su cuerpo pesado, aplastando las plantas, venía directo hacia la lancha. Schlap, schlap, schlap. En un ataque de pánico absoluto, agarré el machete de trabajo que Jacinto tenía junto a las cubetas de muestreo. La criatura llegó a la orilla de la trajinera, hundiendo la madera con el peso muerto de sus extremidades empapadas. Metió una de sus manos deformes en la embarcación, agarrando a don Jacinto por la pierna del pantalón. La fuerza de su agarre fue tal que escuché perfectamente cómo el tobillo del viejo se fracturó con un crujido seco. Jacinto soltó un alarido de dolor y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el fondo. La Llorona vieja subió el torso a la lancha, quedando a escasos centímetros de mí. Su aliento fétido, una ráfaga de aire helado que olía a cadáver descompuesto y lodo químico, abrió su enorme grieta bucal y comenzó a emitir su lamento directamente en mis oídos. El volumen fue tan brutal que sentí un zumbido agudo y un hilo de sangre tibia comenzó a correr por mi oído izquierdo. No lo pensé. Con la adrenalina quemándome las venas, levanté el machete y lo dejé caer con toda mi fuerza sobre el hombro de la criatura, buscando cortar el brazo que sostenía a Jacinto. El filo del metal golpeó de lleno. El sonido fue desagradable, como cortar cuero viejo y duro combinado con madera podrida. La criatura no se desvaneció como un espíritu. Soltó un chillido animal de rabia pura y me soltó un manotazo con el otro brazo que me mandó a volar al otro extremo de la lancha, rompiéndome 2 costillas contra el borde de madera. El dolor me quitó el aire por completo. Afortunadamente, el machetazo la hizo retroceder. La Llorona vieja cayó de espaldas al agua turbia, hundiéndose con un chapoteo masivo. Aproveché ese segundo de gracia para levantar a Jacinto como pude, encender el motor de respaldo que afortunadamente reaccionó al tercer jalón y acelerar a fondo, destrozando los lirios y la hélice en el proceso. Salimos de la laguna de Tehuilo a toda velocidad, dejando atrás los lamentos cruzados de las 2 criaturas que volvían a reñir en la oscuridad de la chinampa, disputándose los restos del invernadero en una sinfonía de odio y celos históricos. Llegué al embarcadero principal a las 5 de la mañana. Don Jacinto fue hospitalizado por la fractura expuesta del tobillo y una severa infección por el agua contaminada. Yo pasé una semana en cama
por las costras en las costillas y la pérdida parcial del oído izquierdo. Renuncié al proyecto gubernamental ese mismo día. Les dejé las muestras, las bitácoras y me largué de la ciudad. El video de esa noche quedó grabado en la tarjeta SD de mi cámara. Nunca lo subí al canal. Los abogados de la plataforma me habrían tirado el video por la violencia gráfica implícita. Y sinceramente, borrar ese archivo fue la única forma en que pude recuperar un poco de paz mental. Sin embargo, aquí está el verdadero giro de guión que me tiene despierto hoy, 2 años después. Me mudé a un departamento en una zona residencial muy alejada de Xochimilco, un lugar seco, donde no hay canales ni lagunas. Pero hace 3 días, una nueva vecina se mudó al departamento de enfrente. Es una mujer joven, delgada, que siempre viste de blanco y que pasa las noches llorando bajito en su balcón debido a una ruptura amorosa. Su llanto es fino, agudo, idéntico al de la criatura de San Jerónimo. Y anoche, amigos, anoche mientras editaba el guión de este video, escuché un chapoteo pesado viniendo desde la cisterna del edificio en el patio trasero. Al asomarme por la ventana, noté un rastro de lodo negro, algas muertas y sanguijuelas que subía por las escaleras de emergencia directo hacia el balcón de la vecina nueva. Ella la siguió hasta aquí. Sus celos no eran solo por la laguna, eran por cualquiera que intente imitar su maldito lamento. Y me da pánico pensar que, en cuanto termine con ella, va a recordar quién fue el testigo que la filmó en la chinampa. Relato número 7. Hay una delgada línea entre la adicción a la adrenalina y la pura estupidez, amigos. Los que están suscritos al canal desde hace tiempo saben que me gano la vida haciendo exploración urbana profunda. Me meto en búnkeres de la guerra, hospitales psiquiátricos abandonados y fábricas colapsadas. He visto de todo: vagabundos agresivos, jaurías de perros salvajes y toneladas de asbesto. Nunca he tenido miedo porque siempre hay una explicación lógica para todo. O al menos, eso creía hasta que acepté el reto de explorar el sótano de las Tres Bocas. Una red de túneles de drenaje pluvial subterráneo construida en los años 60 que pasa justo por debajo del casco viejo de la ciudad. El misterio no era el lugar en sí, sino lo que los trabajadores municipales dejaron grabado en las bitácoras de mantenimiento antes de que clausuraran la entrada con placas de acero soldadas en 1990. El último reporte decía textualmente: se suspenden las labores en el sector Delta debido a la presencia de lodo antropomórfico y contaminación acústica orgánica estacional. Falta personal. No especificaban qué significaba orgánica, pero los mitos urbanos locales hablaban de que el drenaje se tragó a una colonia entera de paracaidistas durante una inundación masiva. Para esta exploración no fui solo. Me acompañó el oso, un camarógrafo enorme de 2 metros, que me ayuda con las tomas secundarias y que carga el equipo pesado. Cortamos las rejillas de ventilación de un parque abandonado con una esmeriladora inalámbrica a las 2 de la mañana. Nos deslizamos hacia abajo por una cuerda de escalada, descendiendo unos 12 metros hasta tocar el suelo de concreto arqueado. El ambiente ahí abajo era asqueroso. El aire tenía una densidad pastosa que te obligaba a respirar despacio para no ahogarte con el hedor a gas metano, óxido y agua estancada. La luz de nuestras linternas de alta potencia apenas lograba cortar la negrura, rebotando en las paredes de concreto cubiertas de una costra de moho negro que parecía vello humano. Avanzamos por el túnel principal, con el agua estancada cubriéndonos los tobillos. Cada paso que dábamos producía un eco húmedo y distorsionado que parecía repetirse infinitamente en la red de tuberías. La tensión comenzó a escalar cuando llegamos a la bifurcación del sector Delta, a unos 2 kilómetros de la entrada. El agua, que hasta entonces estaba inmóvil,
comenzó a fluir en sentido contrario, subiendo el nivel de forma repentina hasta las rodillas. Pero no venía de una tormenta exterior. El cielo arriba estaba completamente despejado. El agua subía desde el fondo del túnel con un borboteo constante, arrastrando una cantidad absurda de cabello humano enredado, ropa vieja deshecha y algo que parecía grasa animal flotando en la superficie. «Bro, esto no me gusta ni un carajo», me dijo el oso, deteniéndose para ajustar el enfoque de la cámara. «Ese flujo no es normal, huele a carnicería». Justo cuando le iba a responder que diéramos la vuelta, el sonido comenzó. Olvídense del clásico llanto espectral de los cuentos de campamento. Lo que resonó a través de los tubos de ventilación fue un jadear violento, rítmico, el sonido de una mujer que ha sido golpeada en el estómago y trata de tomar aire de forma desesperada. Era una respiración rota, asmática, llena de flema y fluidos. Y luego, el lamento estalló con una potencia física que nos hizo vibrar el pecho. ¡Ay, Nis! El grito se cortó en seco, con un carraspeo asqueroso, el ruido sordo de alguien tragando agua podrida y asfixiándose con ella. El eco era tan potente que se colaba por los audífonos del oso, provocando un chillido de estática metálica que lo obligó a tirarse la diadema al suelo, maldiciendo del dolor en los oídos. Alumbré al frente con mi linterna táctica. A unos 50 metros, en la penumbra del túnel curvo, algo emergió del agua. No era un fantasma traslúcido, era un cuerpo sólido, macizo, extremadamente desnutrido, pero con unas extremidades largas y deformes. Vestía una especie de bata hospitalaria o camisón grisáceo, desgarrado y pegado a la piel por el lodo industrial. Caminaba apoyándose en las paredes con las manos desnudas, rompiéndose las uñas contra el concreto con un chirrido metálico espantoso. Screech, screech, screech. Cuando levantó la cabeza, la luz de mi foco le dio de lleno en la cara. Sentí una incomodidad física que me revolvió el estómago. No tenía ojos. Las cuencas estaban selladas por una costra gruesa de lodo seco y cicatrices biológicas viejas. Su boca era una hendidura enorme, sin labios, mostrando unas encías negras y unos dientes astillados que goteaban una saliva filamentosa y oscura. Era la Llorona, pero no la leyenda mágica, sino la criatura física, el monstruo ciego y feral que llevaba décadas mutando y alimentándose de los desechos orgánicos del subsuelo. Alumbré al frente con mi linterna táctica, a unos 50 metros, en la penumbra del túnel curvo. Pero aquí es donde la historia da un giro absoluto y retorcido, que nos dejó completamente indefensos. Al darnos la vuelta para huir, las luces de nuestras linternas iluminaron a 3 hombres que bloqueaban el túnel de regreso. No eran monstruos, llevaban botas de hule industriales, uniformes del departamento de aguas del municipio, y sostenían tubos de hierro y machetes oxidados en las manos. En el centro estaba el jefe de turno. Un tipo flaco, con un ojo desviado y una sonrisa macabra, que nos miraba con una tranquilidad corporativa repugnante. Les dijimos que no se metieran al sector Delta, muchachos, dijo el del ojo desviado, escupiendo un fango espeso al suelo. La prensa siempre hace preguntas estúpidas cuando la gente desaparece arriba, pero aquí abajo, el sistema necesita mantenimiento. Entendí el maldito negocio en ese segundo. No había ningún error en las bitácoras del 94. El municipio no había clausurado los túneles para proteger a la gente del monstruo. Los usaban como un vertedero clandestino. Utilizaban a la criatura para deshacerse de los cuerpos de las personas que incomodaban al gobierno local, periodistas, indigentes, rivales políticos. Le daban de comer a la Llorona para mantener las tuberías limpias de rastros biológicos y asegurar el flujo del sistema de la ciudad. Y nosotros
Acabábamos de convertirnos en el siguiente cargamento de desecho. Los 3 trabajadores se nos echaron encima con una violencia brutal. El oso reaccionó por puro instinto. Soltó la cámara millonaria y le propinó un puñetazo en la mandíbula al primer tipo, derribándolo en el agua con un crujido sordo de hueso roto. Pero los otros 2 se ensañaron. Uno de ellos le soltó un machetazo rústico al hombro del oso, abriéndole una herida enorme, de la que brotó un chorro de sangre cálida y oscura que tiñó el agua del drenaje. El oso soltó un alarido de agonía pura y cayó de rodillas, sujetándose el brazo mutilado. A mí me agarraron por el cuello, estampándome la cabeza contra la pared de concreto. El impacto me dejó aturdido, con la vista nublada y un hilo de sangre corriendo por mi frente. Mientras intentaba zafarme, escuché los pasos desarticulados de la criatura acercándose a toda velocidad detrás de nosotros, atraída por el olor a sangre fresca y los gritos de dolor. El tipo del ojo desviado me sujetaba con fuerza, disfrutando del momento, esperando que el monstruo hiciera el trabajo sucio por ellos. Pero cometieron un error matemático de supervivencia. La Llorona estaba ciega, guiándose puramente por el oído y las vibraciones del agua. Y el que estaba gritando más fuerte para coordinar el ataque era su propio compañero. La criatura salió de la oscuridad con un salto inhumano, cayendo con todo su peso muerto sobre el trabajador que acababa de herir al oso. La fuerza del impacto fue tal que el concreto crujió. Con una rapidez biológica espantosa, las garras grises de la Llorona se enterraron directamente en la caja torácica del hombre, rompiéndole las costillas de un solo tirón violento. El tipo ni siquiera pudo gritar. La criatura le metió los dedos directamente en la garganta, arrancándole la tráquea en un acto tan desagradable y violento que me provocó una arcada física. El jefe del ojo desviado soltó mi cuello en un ataque de pánico absoluto al ver a su hombre ser devorado vivo en segundos. «¡Maldita sea! ¡Dispárale!», le gritó al otro trabajador que quedaba en pie. Aproveché ese segundo de distracción y la descarga de adrenalina que me quemaba las venas. Agarré el tubo de hierro que el primer tipo había tirado al agua y se lo estrellé con todas mis fuerzas en la rodilla al jefe. El hueso se fracturó con un sonido húmedo, idéntico al de una rama verde rompiéndose. El tipo cayó al agua chapoteando y gritando de dolor puro. Ese grito selló su destino. La Llorona dejó el cadáver mutilado del primer obrero, se giró hacia el jefe herido, con un andar desarticulado de araña gigante, y se le echó encima. Lo último que vi de ese tipo fue cómo las garras del monstruo le vaciaban las cuencas de los ojos, mientras lo arrastraba de los pelos hacia el fondo oscuro del túnel delta, en medio de una sinfonía de lamentos ahogados y masticadas de carne cruda. El último trabajador sobreviviente tiró su machete y corrió despavorido hacia la salida del parque, dejándonos solos en la penumbra. Como pude, levanté al oso, que estaba perdiendo demasiada sangre por el hombro. Nos apoyamos mutuamente, caminando a tropezones por el agua que ahora estaba completamente roja y espantosa. Escalamos la cuerda de regreso a la superficie, usando solo la fuerza de los brazos y la desesperación. Salimos al parque a las 4 de la mañana, cayendo sobre el pasto húmedo, bajo la luz de la luna. Llevé al oso a una clínica clandestina en los suburbios, pagando una fortuna en efectivo para que le suturaran el hombro sin levantar un reporte policial. El cirujano nos miró con desconfianza, pero el dinero calla muchas bocas en este negocio. El oso sobrevivió, pero perdió la movilidad del brazo izquierdo para siempre. Tuvimos que vender la mitad del equipo de filmación para pagar las deudas médicas y mantener el perfil bajo. La cámara que tiramos en el túnel se quedó allá abajo, hundiéndose en el lodo del sector Delta, con todo el metraje de esa noche.
Nunca volvimos a hacer exploración urbana profunda. Cerramos esa etapa del canal y nos limitamos a hacer videos de misterios históricos de escritorio. Es más seguro y paga las cuentas. Sin embargo, aquí está el verdadero motivo por el que les estoy contando esto hoy, amigos. Vivimos en un departamento céntrico, en el cuarto piso de un edificio viejo. Ayer por la tarde comenzó la temporada de lluvias en la ciudad. De esas tormentas que saturan el drenaje pluvial en minutos. A las 3 de la mañana me despertó el sonido de la tubería interna del baño de nuestra habitación. Era un jadeo constante, rítmico. El sonido de una garganta gigante succionando aire a través del metal de la rejilla de la ducha. Cuando me acerqué con cuidado y alumbré con la linterna de mi celular hacia el desagüe, noté que el agua no bajaba. Estaba subiendo un líquido espeso, negro, mezclado con mechones de cabello largo y lodo podrido. Y justo cuando me iba a retirar, escuché una voz infantil, distorsionada y húmeda, que subía directamente desde el fondo de la tubería, repitiendo el nombre completo del oso y el mío, recordándonos que el sistema de agua de esta ciudad está interconectado, y que cuando el monstruo tiene hambre, siempre encuentra la forma de subir por la llave.